El día de hoy estaremos en Marcos capítulo 9, del versículo 33 al versículo 37, y el mensaje lo he titulado de la siguiente manera: ¿Cómo ser el primero en el reino de los cielos? Y hoy vamos a contestar esa pregunta: ¿cómo podemos ser el primero o tener una posición privilegiada en el reino de los cielos? ¿Cómo es que puedo tener más tesoros en el reino de los cielos? Porque Jesús en varias oportunidades dijo que hagan tesoros en los cielos. Y eso tiene una implicación. Eso quiere decir que la manera en cómo vivamos en esta tierra puede tener repercusiones en la eternidad. Hagan tesoros en los cielos. Pero esos tesoros se tienen que hacer en esta vida, en esta tierra. Y hay un versículo que tal vez no les animo a que vayan ahí, lo pueden buscar luego, pero se los voy a leer. Segunda de Corintios 5, versículo 10, dice así: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Y le está hablando a creyentes. Y está diciendo: ustedes cristianos, ustedes que han sido justificados por la gracia de Dios, deben comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos. Eso quiere decir por sus obras, estando en el cuerpo, en esta vida, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. ¿Qué está diciendo este versículo? Está diciendo que los cristianos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recompensas. Y hay algunos tal vez tienen preguntas, pero bueno, pensé que la salvación era por gracia, que yo no podía ganarme el cielo por las obras. Pero lo que está diciendo este versículo no es que vamos a ser aceptados en el tribunal de Cristo, aceptados en el reino de los cielos por nuestras obras, sino que personas que eran pecadores completos y que un día se arrepintieron de sus pecados y confiaron en Jesucristo como único medio de salvación, son justificados, son perdonados y ahora entrarán en el reino de los cielos. Pero aquellos que entren en el reino de los cielos, habrá un tribunal para nosotros, para los creyentes, y recibiremos recompensas según haya sido nuestra vida en Cristo. Así que esto no quiere decir que somos salvos por las obras, pero es indispensable que si alguien dice que ha nacido de nuevo, si realmente ha nacido de nuevo, lo que va a pasar inevitablemente es que esa persona va a dar buenas obras de justicia. Son un resultado de que ha nacido de nuevo. No somos salvos por las obras, sino que porque hemos sido salvados, ahora podemos obrar de manera correcta para agradar a Dios. Y qué interesante que el Señor dice: y esas buenas obras que ustedes hagan en Cristo, yo las recompensaré. Es decir, que estamos haciendo tesoros. Cada pequeño acto que hagamos para la gloria de Dios, que lo hagamos con la motivación de glorificar al Señor, de servir unos a otros, el Señor está tomando nota y dice que un día nos recompensará. Esto será en el tribunal de Cristo, de acuerdo a lo que cada uno hizo, sea bueno o sea malo. Así que bajo esa introducción podemos contestar a la pregunta: ¿cómo ser el primero en el reino de los cielos? Y miren lo que dice Marcos capítulo 9 del versículo 33 al versículo 37. Y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa les preguntaba: ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Aquí tenemos una discusión muy espiritual que estaban teniendo los discípulos en el camino, ¿no? Sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos guía, Señor, a lo que tú quieres transformar en nuestras vidas, a lo que tú quieres hacer en medio nuestro, Señor. Padre, necesitamos que tú sigas formando a Jesucristo en nosotros. Perdónanos porque a veces pensamos que ya lo hemos alcanzado, pero aún falta muchísimo, Señor. Queremos seguir creciendo a la imagen de Cristo
Y uno de los principales testimonios, ejemplos que tenemos de Él, es que Él, siendo Dios, se hizo hombre para servir a muchos y dar su vida en rescate por aquellos que creerían en Él. Señor, ayúdanos a imitar a nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos en humildad servir los unos a los otros y dar nuestras vidas en servicio por los demás. Padre, ayúdanos a comprender cuál es la verdadera grandeza en el reino de los cielos, que no es buscar posiciones, Señor, sino que es servir humildemente y esperar que nuestra recompensa no venga de los hombres, sino que venga de ti, Señor. Ayúdanos, y yo te suplico, Señor, esta es una petición personal, pero me imagino que muchos quieren hacerla conmigo. Padre, solamente queremos escuchar esa frase un día: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Padre, te suplico que eso sea lo que suceda. Ayúdanos. Amén. Vamos entonces a ver estos versículos del versículo 33 al 37 y vamos a contestar cómo ser el primero en el reino de los cielos. Y miremos el versículo 33. Y llegaron a Capernaum y estando ya en casa les preguntaba: ¿qué discutíais por el camino? Y tenemos que ponernos un poco en contexto. Hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos desde el comienzo y tenemos que Jesús acaba de liberar a un joven que estaba endemoniado. ¿Recuerdan que eso fue lo que estudiamos hace más o menos 15 días? Un hombre que vino con su hijo pidiendo ayuda y el Señor les dio una enseñanza acerca de la fe verdadera, de cómo ellos debían estar atentos y no perder la fe, porque los discípulos se estaban distrayendo, las multitudes también se estaban distrayendo de la fe y por supuesto los fariseos y escribas mostraron su odio a Jesucristo y el Señor les enseña: deben tener fe verdadera. La fe verdadera, la que es agradable a Dios, la que es conforme a la voluntad de Dios, puede mucho. Al que cree, todo le es posible. Ese es el contexto. Y dice que luego de que salieron de ahí, el Señor les anunció nuevamente, y podríamos recordar que en Marcos el Señor ha dicho esto por lo menos 3 veces, les ha dicho que Él iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Y ese es en ese contexto del versículo 30 al 32 que Jesús les repite su muerte y su resurrección. Y miren lo que dice el versículo 33. Estaban de camino y llegaron a Capernaum. Y Capernaum ha sido clave, no solamente en el Evangelio de Marcos, sino en los otros evangelios, porque esta era una ciudad importante para el ministerio de Cristo. Si algunos de ustedes recuerdan, Capernaum era una ciudad al norte del mar de Galilea, donde era un centro comercial específicamente donde se centraban los pescadores y muchos de los discípulos habían sido llamados ahí en Capernaum. Pero hay algo muy interesante de esta ciudad de Capernaum y es que esta ciudad se había convertido en la ciudad, por decirlo de alguna manera, el centro de operaciones del Señor Jesucristo. Es decir, el Señor salía e iba de misiones a otras ciudades, pero tenía un punto donde regresaba. Es más, este era el sitio donde se congregaba con los discípulos, este era el sitio donde había llamado a otros discípulos para que hicieran parte de su grupo más cercano. Este es Capernaum. Pero hay algo muy interesante, miren lo que dice el versículo 33. Y llegaron a Capernaum y estando ya en la casa. Aquí no solamente está hablando de que volvieron a Capernaum, sino que volvieron a una casa en específico. Y es muy interesante porque no dice que volvieron a Capernaum y entraron en una casa, sino que dice en la casa. Y esto pareciera que está indicando que esta era la casa de Jesucristo, o por lo menos donde Él residía de manera formal. Hay una posibilidad y es que Jesucristo tuviera una casa que hubiera conseguido para ser su centro de operaciones, pero creo que al inicio del Evangelio de Marcos estuvimos viendo que posiblemente esta casa, que era el centro de operaciones, era la casa de ¿quién? La casa de Pedro y de su hermano. Así que al parecer volvieron a esa casa que era el centro de operaciones. Y algunos dirán, bueno, pues ¿por qué es esto tan importante? Bueno, me llamó la atención estudiando el versículo 33 que dice que llegaron a Capernaum y llegaron a la casa. Y es muy hermoso este elemento porque la iglesia de Jesucristo desde el comienzo ha comenzado desde un hogar que abre sus puertas para que el evangelio se proclame y para que el ministerio pueda hacerse. ¿Recuerdan cómo comenzó la iglesia en Filipos, en Hechos 16? Lidia
abrió su casa para que la iglesia comenzara a congregarse, para que pudieran comenzar a enseñarse en ese lugar el Evangelio de Jesucristo. Priscila y Aquila tenían su casa como un centro de operaciones donde se hacía mucho ministerio, y en Romanos capítulo 16 Pablo los saluda a Priscila y Aquila y dice a los que se reúnen, a la iglesia que se reúne en su casa. Es hermoso cómo el Señor siempre ha utilizado casas de familia para establecer su reino, para comenzar iglesias. Y es muy hermoso porque ese es el mismo caso de lo que sucedió en esta iglesia. Algunos no conocen mucho la historia de esta congregación, pero esta iglesia se podría decir que tuvo sus inicios, o antes de que comenzara, en la casa de una familia. Se empezó a reunir un pequeño grupo de unos 12 personas a estudiar fundamentos de la fe. Se reunían los martes o los miércoles y estaban estudiando fielmente la palabra de Dios. Y recuerdo que en esa época hablábamos, y cuando yo visitaba acá Colombia en el 2019, hablaba con algunos hermanos y les decía, vamos a plantar una iglesia. Y algunos hermanos se emocionaban. Y entonces decían, bueno, ¿cuándo es? ¿De dónde nos vemos el próximo domingo? Yo les decía, no, es en 2 años. Y la cara de algunos se demudaban, decían, ¿en 2 años? Y bueno, eso fue en el 2019, y ya para el 2021, que comenzó la iglesia oficialmente, también nuestro primer servicio el año pasado fue en el patio de la casa de uno de los hermanos que está acá. El Señor siempre ha utilizado hogares, casas, para que el evangelio se propague y para que iglesias sean establecidas. Y es hermoso cómo el Señor Jesucristo estableció la primera iglesia, estableció a sus primeros discípulos, y no lo hizo en grandes sinagogas, en grandes lugares de afluencia, sino que lo hizo tal vez en la casa de Pedro y sus hermanos. Ahí se reunían, ahí los atendían a estos hermanos y recibían a las personas. Y por eso aquí hace el énfasis y dice, y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa, les preguntaba, ¿qué discutíais en el camino? Jesús, seguramente de regreso a Capernaum, iba adelante caminando, seguramente orando, meditando en su ministerio, y los discípulos atrás, pero el Señor seguramente escucha que vienen discutiendo algo. Que estos discípulos vienen atrás, pero no vienen en muy buenos términos, sino que vienen de alguna manera peleando, discutiendo, y por eso les pregunta, ¿ustedes qué venían discutiendo por el camino? ¿Y ellos qué venían discutiendo? ¿Será que tenían alguna discusión amistosa? ¿O venían diciendo testimonios de la gracia de Dios, o exaltando al Señor porque había recién liberado a un endemoniado? ¿O venían tal vez arrepintiéndose por su falta de fe? No, parece que los discípulos estaban altercando acerca de un asunto en el cual no habían podido ponerse de acuerdo. Cada uno tenía una discusión, cada uno tenía una posición. ¿Y cuál era el punto de discusión? Ellos estaban peleando y diciendo, ¿quién va a ser el más importante de nosotros en el reino? Cuando este Mesías establezca su reino sobre Israel, entonces, ¿cuál va a ser mi ministerio? ¿Cuál va a ser mi posición? ¿Dónde voy a ser yo puesto? Y seguramente las discusiones y las frases que se escuchaban era tal vez alguno diciendo, bueno, no, yo no creo que usted deba estar ahí, tal vez debo estar yo. Ustedes no han visto cómo Jesús me habla a mí, es diferente a cómo les habla a ustedes. O ustedes no han visto que Jesús a veces se lleva a estos, y pues yo hago parte de estos, que Él se lleva a unas reuniones especiales, y tal vez eso estaba generando fricción entre los discípulos, o tal vez otros discípulos dijeron, bueno, a usted se lo lleva a ciertas reuniones, pero tal vez yo aporto más aquí al grupo, y cada uno discutiendo, y estamos simplemente haciendo hipótesis, esta es la versión armeliana, ¿cierto? Esto no aparece en la Biblia, pero lo que tenemos es que estaban discutiendo, estaban luchando y peleando acerca de un punto. ¿Quién era el más importante? No estaban tratando de entender el punto principal, que el único importante es Jesucristo. Ellos más bien estaban pensando, y entonces dentro de nosotros, ¿quién se va a destacar sobre los demás? ¿Quién va a ser el principal? ¿Quién va a ser el más importante? Miren el versículo 34. Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Los discípulos decidieron no contestar,
seguramente ante la vergüenza de la conversación. Estaban bien dispuestos a pelear y luchar entre ellos, pero cuando el Señor les pregunta de qué estaban hablando, ¿qué hacen? Se quedan en silencio completamente. Sus mentes siguen entenebrecidas, aún no pueden ver con claridad. Y miren qué interesante, recuerden lo que sucedió en el versículo 30 al 32. El Señor les acaba de decir, voy a morir, voy a ser entregado, me van a matar y voy a resucitar. Y los discípulos van en el camino después de esa declaración a pelear y preguntarse, entonces, ¿quién va a quedar como el jefe aquí? ¿Quién va a ser el más importante? Ellos siguen completamente entenebrecidos. No pueden comprender, aunque el Señor Jesucristo les está hablando de las realidades celestiales, les está hablando del reino de los cielos, de lo importante realmente, y ellos siguen centrados en las cosas de esta tierra. Y esto muchas veces sucede en nuestra vida y lo hemos visto en otras predicaciones, pero el punto es que a veces Dios está hablando y diciéndonos, fíjate en lo importante, pon tu mirada en las cosas de arriba, y nosotros seguimos enfocados ¿en qué? En las cosas de esta tierra, en lo temporal, en lo que no tiene relevancia. Y por absurdo que nos parezca, este era el enfoque de los discípulos. El Señor sigue hablándoles de realidades celestiales y ellos siguen con esta insistencia desatinada de seguir pensando en el reino terrenal y cómo ellos iban a tener su posición ahí. Querían gloria, pero la querían en este mundo. Y Lucas 9:46 dice así, se suscitó, Lucas lo pone en unos términos que suena más fuerte, se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Así que esta no era una conversación cualquiera, ellos estaban peleando. Estaban discutiendo, estaban bravos unos con otros acerca de quién debía ser el más importante. Los discípulos estaban peleando acerca de sus posiciones en el ministerio. Y aquí hay una verdad y algo que podemos aplicar. ¿Queremos dividir un grupo? ¿Quiere usted dividir una familia? ¿Quiere usted dividir una iglesia? Entonces échele gasolina al orgullo humano. Y cada uno empiece a pensar, ¿por qué estoy haciendo esto si yo debería estar haciendo otra cosa? Y eso sucede en los roles en el hogar. El esposo empieza a pensar, ¿y por qué estoy haciendo esto? Sí, ella debería ser la que hace esto. Y la esposa empieza a pensar, ¿y por qué soy yo la que tengo que hacer esto y él no lo está haciendo? Cuando no estamos satisfechos con lo que Dios nos está dando y empezamos a quejarnos en nuestro corazón y a querer usurpar el lugar de otro y desear lo que no tenemos, el Señor entonces está siendo desagradado, pero también Satanás está teniendo fuerza para crear división. Y lo mismo sucede en una iglesia. Miren lo que está sucediendo con los discípulos. El Señor les ha dado autoridad. El Señor los está usando para la gloria de Dios. Les está permitiendo que vayan ellos también y saquen demonios, que ellos también vayan y proclamen el evangelio. Pero ellos no están enfocados en el privilegio que Dios les está dando de servir, sino que se están enfocando en decir, ¿quién va a ser el más importante entre nosotros? Ellos están buscando la autoexaltación y esa es la fuente para que haya división, no solamente en una familia, sino también en una iglesia. Y en este momento, dentro de los apóstoles, está surgiendo una división por las posiciones que podían tener. Todo comenzó seguramente con el reclamo de algunos, pensando que debían tener una posición y que sentían que no la estaban teniendo, o pensando que por algo que habían hecho o por algo en ellos mismos, Dios debía tenerlos en cuenta para una posición de exaltación. Pero miren qué interesante, porque estos hombres estaban pensando de esta manera. El Señor les estaba dando el reconocimiento, les estaba dando la autoridad, pero ellos querían el reconocimiento y la autoridad ¿de quién? De los hombres. A ellos no les importaba tanto en este momento lo que Jesús les estaba comisionando, sino que ellos querían ser exaltados por los hombres. El Señor les está dando una tarea y a ellos no les basta. Ellos quieren el reconocimiento. Y saben, no recuerdo el pasaje en este momento, pero hay una parte donde el Señor Jesucristo dice que si nosotros queremos el reconocimiento de los hombres, el Señor dice, bueno, ya tuviste tu recompensa.
Y qué necios somos cuando hacemos las cosas para que sean los seres humanos los que nos reconozcan, para que nos digan en la espalda y nos den unas palmaditas en la espalda y nos digan bien hecho. El Señor dice, si esa era la recompensa que querías, que otros te reconocieran, pues ya recibiste tu recompensa. Pero el que es sabio espiritualmente, ¿saben qué hace? Dice, no quiero recompensa de los hombres, solamente quiero hacerlo para que Dios lo vea y Él, que es generoso, que es bondadoso, que es todopoderoso y que tiene todas las riquezas, que sea Él quien me recompense. Así que usted puede escoger la recompensa, que los hombres lo reconozcan, que los hombres le den algo, o que nuestro Dios todopoderoso, por lo que hicimos en secreto para la gloria de Él, Él un día, a su debido tiempo, nos reconozca. Somos tan necios porque nos encanta el reconocimiento de los hombres y estamos despreciando lo que realmente vale, que sería la recompensa eterna de Dios. No les bastaba ser discípulos y querían más. No bastaba con servir fielmente a Cristo. Estaban ansiosos por tener una posición y Jesús era el medio para obtener esa posición. Y aquí esto se pone más complicado porque yo creo que esto es de las cosas más terribles con las cuales podemos ser tentados en la iglesia. Y es utilizar a Jesucristo y utilizar el ministerio cristiano para conseguir una posición que nos eleve. Ellos no estaban satisfechos con lo que el Señor les estaba dando y querían ser reconocidos. ¿Quién de nosotros es el más importante? Ese era el tema espiritual que estaban tratando los 12 apóstoles que establecieron los fundamentos del cristianismo en este planeta Tierra. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Que esos hombres que en una época estuvieron discutiendo tonterías, llegaron a ser hombres fieles y poderosos en la fe. Así que hay esperanza para todos nosotros. El orgullo trae falta de gozo y la división comienza con una insatisfacción de lo que Dios me está dando en este momento. Siempre la división, siempre las discusiones, los altercados comienzan porque pienso que lo que tengo en este momento, la situación que está sucediendo en este momento, no es la que yo debería tener. Y el orgullo empieza a crecer y empiezo a discutir con los que están a mi alrededor. Y quiero preguntarles a ustedes, especialmente a los que llevan más tiempo en esta iglesia, hace unos años seguramente ni te imaginabas servir de la manera que lo estás haciendo hoy en día, pero ahora que el orgullo empieza a asomarse, dices, merezco más, me tienen que reconocer, necesito una posición diferencial. Algunos, por ejemplo, los sugieres aquí tienen una plaquita, ¿cierto? Quiero que sepan para qué tienen la plaquita. Es para que las personas nuevas puedan ver a quién acercarse y preguntar y sean guiados. Pero la plaquita no es un premio, ni es que izaron bandera, ¿cierto? Es que algunos dicen, ay, ¿dónde consigo la plaquita? ¿Dónde me la ponen? No, esa plaquita lo que significa es siervos de toda la iglesia. Y eso es lo que queremos, que desde los pastores, los líderes, los maestros, los sugieres, todos, aquí lo que necesitamos es una congregación que está lista y dispuesta para ser siervos de todos. Servirnos los unos a los otros. El orgullo trae falta de gozo y división. Y miren lo que dice el versículo 35. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Ellos venían discutiendo cómo ser los primeros y el Señor Jesucristo les da la respuesta. Sentándose, y siempre que el Señor Jesucristo o los evangelios enfatizan que se sentó, pues esta era una manera de decir que iba a tener una enseñanza privada y cercana con ellos. Se sentó para instruirles, se sentó para hablarles y llamó a los 12 y les dijo, si alguno de ustedes desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Jesús cariñosamente se sienta para enseñarles a sus discípulos y aquí les habla con una paradoja del reino de los cielos. ¿Y qué significa una paradoja? Una paradoja es un dicho o una enseñanza que parece contradictoria para la lógica humana. ¿Cuál fue la paradoja que les dijo Jesucristo en esa ocasión? ¿Quieren ser los primeros? Entonces deben convertirse en los últimos.
Esa es una paradoja en la vida cristiana, que aquellos que toman la posición de siervos voluntariamente, el Señor los exaltará a su debido tiempo. Así es la vida cristiana, y que aquellos que quieren exaltarse y enaltecerse, el Señor pronto los derribará. El que quiera ser el primero debe convertirse en el último. El que quiera ser el más importante en la iglesia, en el reino de los cielos, debe convertirse en el servidor de todos. Y ha sido mi oración y es mi petición en este momento que el Señor clave esa verdad en nuestros corazones. El que quiera ser el más importante en el reino de los cielos, en la familia de Dios, en la iglesia, entonces ¿qué debe hacer? Convertirse en el servidor de todos. Esta es la manera como Dios analiza las cosas. Esta es la manera como Dios determina la posición de cada uno en la iglesia. Y miren qué interesante, porque esto nos permite ponernos el lente de cómo Dios está viendo las cosas realmente. Porque nosotros a veces nos guiamos ¿por qué? Por lo que se ve, por lo que es externo. Pero el Señor dice, aquellos que sirven fielmente, aquellos que se hacen los últimos, diciendo que se hacen humildes voluntariamente, esos son los primeros para el Señor. Esos son los que tienen la mirada y la atención de Dios en ellos. ¿Quién no quisiera que Dios estuviera atento a nosotros? ¿Quién no quisiera que Él estuviera escuchando nuestras peticiones con atención? Que Él tuviera su mirada concentrada en nosotros. Él dice, pues, humíllate y sirve fielmente. Y miren qué interesante, cuando leemos ese versículo, está diciendo, sentándose llamó a los 12, miren el versículo 35, y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos. Y algunos leen ese versículo y lo malentienden. Algunos piensan que está hablando de una disciplina. Usted quería ser el primero, lo voy a mandar a ser el último. Eso no es lo que está diciendo el versículo. El versículo lo que está diciendo es el medio para ser el primero. Si alguno quiere ser el primero, entonces ¿qué? Debe convertirse en el último. Aquí está en futuro, pero ese futuro en ese momento está siendo utilizado como un imperativo. El que quiera ser el primero, entonces que se convierta en el último. No está diciendo que Él lo va a castigar y lo va a mandar de último. Lo que está diciendo es más bien, ustedes ya tienen la ruta de cómo ser el primero en el reino de los cielos. Humíllense, sean humildes voluntariamente. El que quiera ser el primero debería convertirse en el último. Un comentarista lo resume de la siguiente manera, y presten atención a esto. Jesús determina el rango y la posición de uno de sus discípulos por la forma en que este discípulo determina en hacerse el último. ¿Ven la paradoja de la vida cristiana? El Señor dice, a estos los voy a poner en alta estima en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, ¿cuánto dura? Por la eternidad. Así que creo que vale la pena mucho pensar cómo estamos viviendo esta vida, porque mucho será determinado de la manera en que vivamos acá, tendrá repercusiones en la eternidad. Dice así, Jesús determina el rango y la posición de un discípulo por la forma en que este discípulo determina hacerse el último, es decir, por el carácter y la cantidad de servicio que presta a otros como les sea posible. Si alguno desea ser el primero, será el último de todos, o podríamos decir, debería convertirse en el último de todos y el servidor de todos. Y aquí la palabra servidor, ¿cuál es? Es la palabra diácono. Si alguno desea ser el primero, debería convertirse en el diácono de todos. ¿Qué significa la palabra diácono? Un servidor. Y sabemos que en la iglesia hay posiciones, y una posición o uno de los servicios que hay en la iglesia oficial es la posición de diácono. Y próximamente, seguramente en los próximos meses, nombraremos a los primeros diáconos de esta iglesia, que son servidores y que están cumpliendo una tarea particular de servir a los ancianos y pastores para que puedan dedicarse a la predicación, la enseñanza y la oración. Esa es una posición específica de diáconos, tiene una tarea especial, pero eso no quiere decir que solo los diáconos sirven. Esos diáconos son un modelo, un ejemplo de qué es lo que es un servidor en la iglesia, pero todos en la iglesia somos diáconos en un sentido, porque estamos sirviéndonos los unos a los otros.
Por ejemplo, en el capítulo 10 en Marcos, no podemos verlo ahorita en detalle, pero en Marcos se habla de Jesucristo como uno que vino a servir. Y la palabra que se utiliza es la palabra diácono, que Jesucristo vino para ser el diácono y entregar su vida en rescate por muchos. ¿Quiere decir eso que Jesucristo fue un diácono en la iglesia en su término oficial? No, sino que estaba hablando de ser un servidor. Y esa es la palabra que aparece aquí. Si alguno desea ser el primero, que se convierta en el diácono de todos, en el servidor de todos. En el mundo empresarial, en el mundo político, especialmente en nuestro país, esa es la manera, y está ese término que hasta parece, eso sí parece paradójico, ¿no? Servidor público. ¿Sí? Sí, eso es una buena definición. Podemos utilizar eso como ejemplo para lo que el Señor está hablando de lo que significa ser un servidor. ¿Qué se enseña en las empresas? ¿Qué se enseña en lo político? ¿Qué se enseña en las estructuras sociales? Aún, ¿qué se enseña en la mayoría de iglesias hoy en día? Que lo más importante es aquel que sirve, o a veces lo único que se quiere es ver cómo puedo llegar más arriba, cómo puedo obtener más poder. No porque cómo por medio de este poder puedo servir mejor a las personas, sino porque por medio de este poder puedo ver cuántas personas más puedo controlar. Es lo que pasa en la política, es lo que pasa en las empresas y aún lo que pasa en iglesias. La idea de ser servidores no es atractiva. Es más, hoy en día ustedes ven, hay personas que dicen, no, este ya no es pastor. Ahora, ¿cómo se ponen? Que es apóstol. Miren, no iba a hablar de esto, pero toca. Un requisito para ser un apóstol verdadero según las Escrituras es haber visto a Jesucristo resucitado. Y Pablo dice que él es el último de los apóstoles, como un abortivo, es decir, como casi el último que tuvo esa oportunidad, que vio a Jesucristo resucitado. No hay apóstoles hoy en día, ni hay hombres que están poniendo el fundamento de la fe cristiana, ni hay personas que están escribiendo el Nuevo Testamento porque el canon fue cerrado. Pero las personas dicen, no me basta con ser apóstol. Ahora hay personas que están diciendo, llámenme arcángel, querubín. ¿Por qué? Porque están buscando posiciones, patriarca. Bueno, no saben qué más inventarse. Pero ¿saben qué dice Jesucristo? El que quiera ser el primero, entonces vuelvas el siervo de todos. Busque cómo servir. Busque cómo ser útil para los demás. Busque cómo ser el siervo de todos. Esa es la grandeza en la vida cristiana. Y esta es una enseñanza revolucionaria. Imagine una familia donde el esposo está todo el tiempo pensando, ¿cómo puedo servir a mi esposa? Y algunos dicen, no tengo tanta imaginación. Pero imagínese una familia donde el esposo está pensando, bueno, puedo hacer que para mi esposa su tarea sea más fácil si yo hago esto, si tomo estas decisiones, si ayudo de esta manera. Imagínense una familia donde el esposo está pensando cómo servir a su esposa y sus hijos. ¿Cómo puedo hacer para que mi esposa esté más satisfecha en el hogar con las tareas que se le ha encomendado? ¿Qué podría hacer para que mi esposa esté más descansada y la carga no sea tan pesada para ella? Imagínese un esposo pensando en ser un servidor en su hogar, en su familia. Ahora imagínense en ese mismo hogar una esposa que está diciendo, quiero que mi casa sea un refrigerio para mi marido. Quiero que mi esposo piense en esta casa como el lugar más deseable de todo el planeta Tierra. Quiero estar en el hogar, quiero estar en esta casa. Imagínense una mujer que está pensando cómo servir con tanta dedicación, con tanto esmero en ese hogar, que ese sitio se convierte en lo más parecido al cielo en la tierra para ese hombre y para sus hijos. No como sucede en otros casos, que más bien están pensando cómo escapar de ese hogar, que más bien esa parece una casa con una gotera continua. Ahora imaginen, y para esto sí que necesitamos imaginación. Imaginen unos hijos, niños, los que están aquí. Imagínense unos niños que piensan todo el tiempo en cómo ayudar a sus papás en las tareas del hogar. Porque dicen, Jesucristo
dará sus posiciones y su recompensa según cómo seamos servidores. E imagínense unos niños que están viniendo a esta iglesia y ahora empiezan a decir, ¿cómo puedo servir más en mi hogar? ¿Cómo no solamente estoy para recibir, sino que estoy para servir a los demás en mi casa? Y por allá atrás hay unos codeándose. Niños que no están centrados en sí mismos reclamando más cosas, sino que están agradecidos y buscando cómo ayudar a sus papás para mantener la casa en orden. Imaginen una familia donde todos quieren servirse los unos a los otros y donde la humildad es lo que les caracteriza. Esta es la familia que Dios quiere. El que quiera ser el primero, entonces que se convierta en el siervo de todos. Pero ahora pasemos a la iglesia. Imagínense una iglesia donde todos están afanados por poner las preocupaciones de los demás, las necesidades de los otros como principales, como propias. Que no solamente está pensando en su propia necesidad, en sus propias debilidades, en sus propias faltas, sino que está viendo a la congregación y está diciendo, las necesidades de mi hermano, las faltas de mi hermano, las veo como propias. Son necesidades mías. Yo también puedo servir a ese hermano, a esa hermana en la congregación. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Imagínense una congregación donde los pastores no se creen dictadores sobre la congregación, sino que sirven conjuntamente con las ovejas en la obra del ministerio. Imaginen una congregación donde los hermanos con posiciones de liderazgo lideran por medio del servicio, buscando el beneficio de los equipos a los que lideran. Y miren, eso se ve en lo grande, pero también se ve en lo pequeño. Imagínense que hay hermanos que vienen aquí y no están pensando primero en el lugar que van a tomar, sino que están pensando dónde otros hermanos pueden sentarse cómodamente. Imagínense una congregación donde las personas no están pensando cómo llego primero y cojo lo mejor que hay en la mesa de pan y café, sino que estoy pensando en cómo otros pueden pasar primero. Miren, esto se ve en lo más grande y en lo más pequeño. Y eso es lo que suplicamos al Señor para esta iglesia. Imagínense una iglesia con 100 miembros, 200 miembros, los miembros que Él quiera, pero 200 miembros que son servidores los unos de los otros. ¿Ustedes creen que nuestro Dios sería glorificado de esa manera? ¿Qué diría el mundo cuando vea una congregación así en medio de esta ciudad? Donde hay 200 personas que se aman, se cuidan los unos a los otros, no porque están intentando ser cristianos, sino porque el Espíritu mora dentro de ellos y aman el cuerpo de Cristo. Supliquemos al Señor porque eso es lo que Él quiere de nosotros y tengo buenas noticias. Si Él quiere, entonces Él nos puede dar la capacidad para hacerlo. ¿Cómo cambiaría tu participación en esta iglesia si entiendes de todo corazón y por la obra del Espíritu Santo que si quieres ser el primero en el reino, debes hacerte el siervo de todos? Y contéstense ahí en sus mentes, ¿qué cosas cambiarían para ti? ¿Qué cambiaría hoy si entendieras que el Señor se fija en aquellos que son servidores y no en los que están buscando una posición? Quiera Dios poner una obsesión santa en nosotros de ser siervos. Y ahora entonces nadie va a tomar café y pan. Porque no primero tú, no primero tú. Y Mónica, y Mario, y Ricardo, no pasen. Porque quieren poner primero a los demás. Y miren, parece chistoso, pero esto es verdad. Personas que realmente viven para servir a otros. Yo conozco unos hermanos que han crecido mucho en santificación. Puedo mencionar a alguien y no está acá, así que lo puedo mencionar. Pero un hombre como Luis Contreras, el traductor del pastor John MacArthur, este es un hombre así. Él es tan grandioso en su predicación, es tan ejemplar como predicador, como pastor, como padre de familia. Y cuando uno está con Luis, está buscando cómo servir, cómo ayudar. Eso es lo que estamos anhelando, que el Señor ponga en nosotros la verdadera grandeza cristiana, que es que volvernos servidores de todos, servirnos los unos a los otros. Una iglesia afanada por satisfacer las necesidades de los demás
y no reclamando la posición que supuestamente merecemos. Miren el versículo 35. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Jesús no les está diciendo que está del todo mal querer ser el primero en el reino de los cielos, porque miren que los discípulos ya no están buscando grandeza en el mundo, ya no están buscando la grandeza empresarial, no están buscando la grandeza en el imperio romano, pero están diciendo: ahora queremos ser grande en el reino de los cielos, y hay algo valioso ahí, pero lo estaban haciendo con una motivación pecaminosa. No está del todo mal querer ser el primero en el reino de los cielos, pero sí les está aclarando cómo hacerlo. Jesús les está diciendo: quieren ser importantes delante de los hombres, busquen posiciones. Quieren ser importantes para mí, conviértanse en los siervos de todos. Y esa es la perspectiva de Dios desde el Antiguo Testamento. Isaías 66:2 dice esto: pero a este miraré. Está hablando Dios y dice: a este miraré, sobre este pondré mi atención. ¿Sobre quién? Al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. A ese mirará Dios, a ese le prestará atención. ¿Quieres tener la atención de Dios? Sirve a los demás, sé humilde y tiembla ante la palabra de Dios. Jesús mismo es un ejemplo de esta enseñanza. Jesús no les dijo: miren, vuélvanse ustedes los servidores de todos, pero él era un dictador. ¿Qué hizo Jesucristo? Siendo Dios mismo, y algunos que tienen problemas con entender que Jesucristo es Dios, ese es el punto de la humillación y la encarnación de Cristo, que siendo Dios se hizo hombre. Eso es lo que leyó Michael en Filipenses capítulo 2 y que vamos a leer otra vez. Miren Filipenses 2. El ejemplo perfecto de esta perspectiva de que el que quiere ser el primero se convierte en el siervo de todos fue ejemplificada por Jesucristo. El Señor va a ser el sumamente exaltado. El Señor Jesucristo, toda rodilla se doblará delante de Él. ¿Y qué hizo Él? Se hizo el siervo más bajo de todos para servir a todos absolutamente. Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Mire el versículo 6, subráyelo, estúdielo si todavía no ha entendido que Jesucristo es Dios, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Lo que está diciendo el versículo es: Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse que le impidiera hacerse hombre. No se aferró a eso, sino que decidió humildemente humillarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, es decir, como uno de los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Ese es el camino a la gloria. El servicio, para que sea Dios quien nos recompense. Regresemos a Marcos. Y vayan a Marcos capítulo 10. Porque saben que es muy interesante, el Señor le repitió a los discípulos una y otra vez las mismas enseñanzas. En el capítulo 9 les está diciendo que para ser los primeros debían convertirse en los últimos, en los servidores. Pero miren el capítulo 10 y miren el versículo 35. Miren esta nueva discusión. Y se le acercaron Jacobo, capítulo 10, versículo 35, se le acercaron Jacobo y Juan y los dos hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿qué queréis?
que haga por vosotros. Pronto pensamos que le va a decir, bueno, que crezcamos en santidad, que podamos ser mejores servidores. Ayúdanos a ser los últimos, Señor. Versículo 37. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos a uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y cuando tenemos relatos paralelos en los otros evangelios, sabemos que la mamá también estaba involucrada. La mamá de estos dos estaba diciendo que dónde iba a poner a los niños, a los hijos del trueno. Versículo 38. Pero Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo beberéis y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. ¿Ven lo que causa? Él está reclamando algo para mí. Los otros 10 empezaron a molestarse. No, ni siquiera recibieron la instrucción que Jesús estaba dando, sino que estaban pensando, estos se nos adelantaron, estaban molestos. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero, entonces será el siervo de todos. Y este es el versículo principal del Evangelio de Marcos. Este es el versículo principal de todo el Evangelio, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es el versículo clave del Evangelio de Marcos. Que Dios se hizo hombre para venir y servir, entregando su vida en rescate por muchos. Y si eso es lo que hizo nuestro Señor, y si usted y yo nos llamamos cristianos, entonces ¿cuál es la clase de vida que debemos vivir? ¿Acaso es eso que proclaman algunos? Que tú eres hijo del Rey de Reyes, debes vivir como un rey. Si somos hijos y seguidores de Jesucristo, nuestro llamado es a ser siervos los unos de los otros. Ese es el llamado a la grandeza que hace el Señor. Jesús mismo había venido no para ser servido, sino para servir y ser un modelo de cómo debemos vivir. Y saben, estoy convencido que en el reino de los cielos, cuando estemos ahí, nos vamos a llevar más de una sorpresa. Hay muchos que no salieron en el afiche, que no estuvieron la mirada sobre ellos y que van a tener posiciones privilegiadas en el reino de los cielos. Y vamos a decir, pero ¿y esta hermanita? Yo no sabía, pero su pequeño ministerio que hizo, siempre lo hizo fielmente para servir y agradar a Dios. Y Dios estaba tomando nota de cada uno de esos servicios fieles, para la gloria del Señor, no para la vista de los hombres. Y esto no quiere decir que si alguno tiene una posición más reconocida o más vista está mal. Tanto los más vistos como los menos vistos pueden hacer las cosas bien o las pueden hacer mal, para la gloria de Dios o para la gloria de los hombres. El Señor sabe y Él es fiel y justo. Regresen a Marcos capítulo 9, versículo 36. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos. Y aquí el Señor Jesucristo va a ilustrarles. Les ha explicado cuál es el camino a la grandeza, pero ahora les va a dar una ilustración. Dice que tomó un niño y lo puso en medio de ellos y luego lo tomó en sus brazos. Y aquí podemos concluir que este es un niño pequeño, posiblemente un bebé o un niño un poquito más grande, pero que aún Jesucristo lo podía cargar en sus brazos. Es posible que menos de 4 años. Jesús puede cargarlo, puede tenerlo ahí y no nos podemos detener acá en esto, pero es hermoso como siempre hay niños alrededor del ministerio de Jesús. Algunos todavía se preguntan por qué hay niños aquí en el servicio. Bueno, invitamos a que los niños mayores de 6 años, que ya pueden empezar a concentrarse, que pueden empezar a estar en un servicio, estén aquí para que aprendan
lo que es estar en la iglesia, que aprendan lo que es recibir predicación expositiva. No queremos que haya niños que estuvieron jugando hasta los 17 años y cuando vienen aquí al servicio a los 17 años por primera vez, nunca estuvieron expuestos a un sermón expositivo. Imagínense, a ustedes todavía les cuesta un sermón de 1 hora. Queremos preparar a nuestros niños desde pequeños y que hagan parte del ministerio. Y el Señor Jesucristo siempre tenía niños alrededor. Y hay algo bien hermoso y es que parece que los niños se acercaban a Él. Él estaba bien cercano para hablar con ellos, para tenerles en cuenta. Mientras que los discípulos, y eso también pasa en el capítulo 10, cuando los niños se querían acercar, los adultos, saquen esos niños de aquí, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo los recibía. Y aquí toma un niño como ejemplo y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos, les dijo. Jesús toma como un niño, a un niño como ilustración y lo que está diciendo es, ustedes quieren hacerse grandes y poderosos, que los hombres los admiren, pero si realmente quieren grandeza en el reino de los cielos, deben hacerse humildes y dependientes como este bebé. Esa es la enseñanza que está dando. Miren este pequeño, lo están mirando ahí, es un bebé completamente dependiente. Por supuesto no es inocente, también tiene una naturaleza pecaminosa, pero en ese momento el bebé no está buscando grandeza, no está buscando pretensiones, no está buscando un título, una posición. El bebé es completamente dependiente y el Señor Jesucristo les dice, ustedes tienen que hacerse como este niño, completamente dependiente de su Padre Celestial, completamente humilde en la humildad que tiene un bebé. Y aquí quiero aclarar algo. Algunas personas piensan que siempre la Biblia nos manda a ser como niños y eso no es verdad. En algunos casos la Biblia nos manda a que seamos como niños, pero en otros casos se nos enseña que no seamos como niños. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2:2 el apóstol Pedro nos anima a tener sed de la palabra como un niño recién nacido que desea leche materna. Ahí es una ilustración de cómo debemos desear la leche de la palabra, como niños recién nacidos. En 1 de Juan 2:13, Juan dice a un grupo de creyentes y los llama como niños que conocen verdaderamente al Padre. En Marcos 10:15, el Señor Jesucristo vuelve a utilizar a los niños como una ilustración para decirles que deben entrar al reino de los cielos con completa dependencia. Así como un bebé depende de sus papás, nosotros no podemos hacer nada para entrar al reino de los cielos por nuestros propios medios. Dependemos completamente de Dios para entrar. El Señor utiliza esas ilustraciones, pero hay otros casos donde ser niños no es lo que se nos manda. Por ejemplo, en 1 Corintios 14:20 se dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ahí está diciendo que no seamos niños en ser inmaduros espiritualmente, en que sigamos pensando con inmadurez, sino que debemos crecer. Pablo nos exhorta a dejar de ser niños en la manera de pensar, pero debemos ser niños, por ejemplo, en la falta de malicia. En 1 Corintios 3:1 dice lo siguiente, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Y luego dice, como a niños en Cristo. Por implicación lo que Pablo está diciendo es, debemos dejar de ser niños en Cristo. En algunos sentidos debemos ser como niños, pero en otros sentidos ser niños no es bueno, en la inmadurez. Gálatas 4:3. Pablo equipara a un incrédulo que aún está bajo la esclavitud de la ley con un niño, mientras que el adulto, el creyente, es libre verdaderamente de los rudimentos de este mundo. En ese contexto, en Gálatas 4:3, habla del niño como un legalista. ¿Han visto a los legalistas que se preocupan por cosas sin importancia? Bueno, lo compara con un niño. En Efesios 4:14, Pablo nuevamente anima a los creyentes a dejar de ser niños espirituales y que andan de un lado para otro, sin afirmarse, sin sana doctrina. Hay personas que muestran su inmadurez, ¿saben cómo? Que les encanta todo nuevo maestro. Y llega un nuevo maestro y dices como, esto era lo que yo nunca había escuchado, esto es lo que necesito. Eso es inmadurez espiritual. Están siempre buscando la novedad y en esa novedad pueden caer en la falsa doctrina.
Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y en Hebreos 5:12-14, el Espíritu Santo nos revela que aquellos que no tienen buen discernimiento del bien y del mal, dan muestras de su madurez espiritual y nos exhorta a abandonar esa niñez. Aquí, en contraste, el Señor Jesucristo nos está llamando a ser como niños en la humildad, en no estar buscando posiciones y pretensiones. Debemos ser como bebés en nuestra dependencia de Dios. Y miren el versículo 37 finalmente en Marcos 9. El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Y Mateo 18, que es el pasaje paralelo, nos aclara un poco este versículo. Se los leo, Mateo 18:1 dice lo siguiente: en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él llamando a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí Jesús está usando a los niños como una metáfora para referirse a los creyentes y está diciendo que como recibamos y tratemos los unos a los otros, a estos niños ahora metafóricamente, niños en la fe, entonces estamos recibiendo a Jesucristo y al que lo envió, que es al Padre. Lo que él está diciendo es, la manera en que ustedes se traten unos a otros va a dar un reflejo de que me están recibiendo a mí y al Padre que me envió. La manera en que nos sirvamos unos a otros es un reflejo de que verdaderamente estamos en Cristo. Y recuerden lo que estudiamos a profundidad en la primera carta de Juan, y es que una señal de un verdadero creyente, de una persona que ha nacido de nuevo, es que ama a los otros hijos de Dios, que ama a la iglesia, que está dispuesto a servir. Si tú eres orgulloso, altivo, si siempre estás buscando las faltas en la iglesia, las faltas en otros, si siempre estás buscando cómo puedes recibir beneficios, pero nunca buscando cómo beneficiar a otros, tienes todas las evidencias de uno que no ha nacido de nuevo. Una evidencia de uno que ha nacido de nuevo es que ama a otros creyentes y busca cómo servirles. Si usted es uno que, por ejemplo, viene acá, se sienta y al minuto que Benjamín dice algo al final que no sabemos qué es y nos despide, y usted sale corriendo, pues está mostrando cuál es su compromiso, cuál es la manera en que usted quiere servir a otros si usted ni siquiera conoce a los demás. O tal vez usted está diciendo, a mí nunca me han saludado, aquí nadie sabe mi nombre. Bueno, comience usted a saludar a otros, comience usted a presentarse a otros, comience usted a servir a los demás. Eso es lo que Dios demanda. Algunos saben qué pasa, que sucede que cambiaron de misa católica a misa evangélica. Y simplemente vienen a escuchar una enseñanza, pero no hacen parte de una comunidad de fe. Eso no es lo que Dios espera de la iglesia. El Señor espera que nos involucremos en una iglesia local y que en esa iglesia local nos sirvamos los unos a los otros para la gloria de Dios. Y quisiera terminar diciéndoles en la práctica cómo podemos ser primeros en el reino de los cielos. Y solo les voy a mencionar los puntos y ustedes pueden tomar nota. En la práctica, ¿cómo puedo hacer riquezas en el reino de los cielos? ¿Cómo puedo estar sirviendo y haciéndome el último en esta tierra? Número 1, considera a los demás como superiores a ti. Considera a los demás como superiores a ti. ¿Cómo trata usted a alguien que usted considera muy importante cuando va a su casa? ¿Qué hace usted? Usted no sabe dónde ponerlo, ¿cierto? Porque esta persona es muy importante. Usted está preparado con semanas esa recepción. Bueno, el Señor dice, trata así a los otros, como más importantes que tú. Sírveles. Pero también, ¿cómo puedo practicar esto en el día a día? Pues que hay otros que realmente son superiores a mí en otras áreas, y voy a destacar eso. Aquí no está diciendo que yo soy ordenado y el hermano es desordenado, y yo voy a engañarme a mí mismo y decir, no, él es más ordenado que yo, porque lo estoy viendo superior a mí en esa área. No, aquí lo que está diciendo es que yo
puedo identificar que en la vida de mis hermanos, ellos son superiores a mí en áreas que yo no soy tan fuerte. Y en ese sentido puedo verlos como superiores. Y eso me ayuda a enfocarme en sus fortalezas y no tanto en sus debilidades. Esa es una manera en la práctica de ver a los demás como superiores. Pero una forma clave de cómo ver a otros como superiores es ver más mis pecados más que los pecados de los demás. Cuando usted está realmente viéndose a sí mismo y analizándose, yo creo que lo único que nos queda es: yo creo que soy el peor pecador de toda la congregación, porque cada uno conoce sus propios pecados y sus propias faltas. Esa es una manera en la práctica de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Filipenses 2:3. Número 2, en tus fortalezas sostén a los que son más débiles. En tus fortalezas sostén a los que son más débiles. Romanos 15 dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. En mis fortalezas, entonces, debo sostener al que es más débil. Si usted tiene alguna fortaleza, si usted tiene un don, no se jacte, sino que úselo para el bien de la iglesia. No se jacte, no piense que usted tan bueno, tan poderoso que tiene eso. El Señor se lo dio para que lo utilice en la iglesia. Usted es muy inteligente, ayude al que es menos inteligente. Usted es muy fuerte físicamente, pues ayude al que es más débil físicamente. Usted tiene mucho dinero, pues ayude a los que no tienen tanto dinero. Esa es la manera como Dios diseñó la iglesia. Número 3, restaura a los que son más débiles espiritualmente. Gálatas 6, 1 y 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si eres más maduro espiritualmente que otro, acércate con paciencia y oración para ayudar a un hermano que todavía es inmaduro. Eso es lo que dice el Señor. Si usted es más maduro, si usted ha crecido, pues busque ayudar a uno que es más débil y no venga con una actitud de altivez, sino que diga: yo también podría caer en esa misma falta si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios, y voy a ayudar a ese hermano y voy a servirle y voy a orar por él. 4, sobre todas las virtudes busca la humildad. Sobre todas las virtudes busca la humildad. Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Busquemos cómo ser más humildes y póngase, mire esto cómo se ve en la práctica, cada situación, diga: ¿cómo podría yo ser el más humilde de esto? ¿Tiene una discusión en su hogar? Diga: quiero ganar y ser el más humilde. ¿Eso es como comúnmente usted viene a las discusiones? Con los vecinos, con los hermanos, yo quiero ser el más humilde. Pero realmente, si usted ama a Cristo, esos pensamientos van a venir a su mente. ¿Saben? Yo quiero ser el más humilde acá. Y que el Señor se dé cuenta. No esté después diciendo: mire, yo fui el más humilde. No, deje al Señor que Él se dará cuenta cuál era la motivación. Pero muchas veces personas no saben que alguien puede estar tomando decisiones y no porque pensaba que eso era lo mejor, sino porque quiere mostrar humildad y quiere decir: ¿saben qué? No voy a poner lo que yo dije como lo primero, sino está bien, aunque no creo que es lo mejor, pero si no es algo pecaminoso, está bien, vamos a hacerlo de esa manera. No envidies la posición que Dios da a otro hermano. 5. Y tengo 30 puntos. No, solo tengo 6. No envidies la posición que da a otro hermano, que Dios da a otro hermano. Caín odió el reconocimiento que Dios le dio a su hermano. ¿Y qué hizo? Lo mató. No le gustó que Dios lo resaltara a él. Y se llenó de odio, de rabia. Y mató a Abel. Los hermanos de José lo odiaron a causa de las revelaciones que Dios le daba y quisieron matarlo. Los fariseos odiaban a Jesús porque el pueblo lo estaba escuchando más a él que a ellos.
No solo no envidies la posición que Dios da a otros, sino que mantente contento con lo que Dios te dio a ti y sé fiel con lo que se te ha dado. Mantente contento con lo que Dios te está dando en este momento. ¿Saben a quién no le gustó la posición que había recibido? A Satanás. Se le dio una posición espléndida dentro de los ángeles, hermoso, querubín, admirable. ¿Y saben qué dijo? No me basta, quiero ser como Dios. Y el Señor lo derribó hasta el fondo. Y eso es lo que pasa con todo aquel que no le basta con lo que el Señor le está dando, sino que quiere subir a una posición que Él no le ha dado. El Señor a su tiempo que nos ponga donde Él quiera. Y sexto, en todo lo que hagas, imita a Jesucristo. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será el siervo de todos. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Seamos imitadores de Jesucristo, y Jesucristo vino a servir. Y que eso sea lo que nos caracterice como iglesia. Una iglesia humilde que está dispuesta a servir los unos a los otros. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Y realmente venimos pidiendo perdón, Señor, porque realmente todas las discusiones, todas las peleas, todos los celos y las contiendas han surgido de un corazón orgulloso, Señor, que no está contento y satisfecho con lo que tú nos has dado. Pero tú eres un Dios soberano, tú eres el gobernante de este universo, y nosotros como tu creación y como una iglesia que quiere conformarse a tu palabra, decimos gloria a Dios por lo que tú has hecho, lo que tú has determinado en nuestra vida, eso está bien. La familia donde nos has puesto, la posición que tenemos, el trabajo que tenemos, los hijos, la esposa, lo que tenemos, Señor, tú en tu soberanía has determinado esto y es lo bueno y es lo que necesitamos para nuestra santificación. Aun si las personas que tenemos alrededor son difíciles, tú las has puesto ahí para que seamos conformados a la imagen de Jesucristo, para que nuestra paciencia crezca, para que nuestra fe en ti se fortalezca. Padre, ayúdanos a ser humildes, de corazón, Señor. Ayúdanos a servirnos los unos a los otros. Ayúdanos a ver las necesidades de los hermanos como más importantes que las nuestras, Padre Santo. Ayúdanos a servir en el hogar y no solamente en la iglesia, sino en nuestras casas primero. Padre, ayúdanos a servir los unos a los otros y que de esta manera seamos un testimonio de lo que tú estás haciendo, porque si tú no nos ayudas, Señor, por supuesto que no podemos hacerlo. Padre, llévate tú toda la gloria, Señor. Amén.